Bien. Entonces, ¿se animan a hacer este cálculo? Recuerden que C va a ser 1 metro, ¿sí? C es 1 metro y D2 y D1 serían los dos diámetros que tenemos acá, ¿sí? El diámetro más grande y el diámetro más chico, ¿está? Entonces vamos a ver qué nos da la longitud primitiva de la correa. Se lo vamos a poner por aquí. LP igual a algo. Creo que da 2,66. Metros. Muy bien. Porque como es justo el doble, se va. El doble de... O sea, como justamente los diámetros son uno y el doble del otro, entonces es más sencillo. No tener que hacer la resta ni nada de eso. Puede poner nomás 0,14 en metros. Acá Sí, y acá la ahí suma. suma. Sí, Bien. ¿Nos guiamos por tu valor entonces? no sé. Muy bien. Continuamos. Ahora hay una tabla, ¿sí? Que es la tabla que le dice cuál es el número de la correa. El número de la correa depende de este LP y de la sección, ¿sí? Es una tabla bastante larga que tiene todos los números de la correa, ¿sí? Número de la correa en función de LP y la sección. ¿Sí? ¿Encontraron la tabla? Vamos a ver la guía del ingeniero Sánchez. Es esta, ¿vieron acá? Tabla número 4. Sí. Está. ¿Qué número de correa es? Mm, El milímetro sería 2000. No es en milímetros, es una correa número, ¿viste? Ah, vos tenés que Sí, pero en ingresar. milímetros, ingresar con milímetros, sí. O sea, con la unidad de. Por eso Sí, el ejemplo acá dice en milímetros. está bien, está bien, está bien, está bien. Comprendido. Al menos la tabla que tengo yo no llega hasta 1113, la del ejemplo. Sí, debería Ujú. buscar la tabla. Abajo, no, no sé. Claro, tenés que Debería, o ver sea, la tabla la tabla que de está en Pirelli. el. Claro, Sí, sí, que creo que está en el aula también. puede ser. No, bueno, Ahí busco. ¿dónde estará esa tabla? Transmisión, manual Pirelli Correa en verde. Ahí está. Acá no lo Sí, a ver. Excelente. Que no me descarga. No, no me carga tampoco. Eso le Ahí no avisa, me quedo. le avisa al ingeniero Sánchez que justo esa tabla no está, como que no quiere cargar. No, un segundo, le avisa al ingeniero así ya está sabiendo. De 2000. Sí, está sí. ¿Está? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿A vos te descargó? Sí, pero no. Yo descargué todos y no sé cuál es el. Pero sé que dice Pirelli, tiene que ser. Esa debe ser. Bueno, pero esta, vos la abrís y no abre. Se queda ahí nomás. Ah, no, a mí sí, yo descargué, capaz que. Vamos, o no sé, Sí, cartado polea. No creo que el de polea tenga.
Pero, Sí, se descarga. ¿vos tenés? Sí, No, esto pelea otra cosa. A ver, ¿cómo vamos a hacer? pero sí, si no se puede Si descargar, sí no sé si se debería. descarga, abre completo. ¿Vos descargaste? Sí, recién descargué, a mí tampoco me abría, me quedaba ¿Y así cómo como cuando hiciste? descargué. ¿Cómo se dice guardar enlace? Yo creo que Abrí. cuando abre como en una sola Sí, página. Ahí tengo sí, descargado ahí acá. arriba. Ahí está, Sí, sí, ya te entendí ya. quedó loco nomás Perfecto. el Ahí. aula. Claro, así yo hice y por eso tengo también. Es el gestor del aula, el gestor del PDF del aula que no está funcionando. Es ahí. Claro, porque yo descargué todos y después, o sea, Perfecto. tenía los archivos. Sí. Perfecto. ¿Está? Bueno, dígame entonces cuál es la correa, el número de la correa B que corresponde a este caso. Tabla 3. Tabla número 4. 104, puede ser. Puede ser, sí. Sí. Entonces, la correa, y esto es muy importante, ¿viste? Va a ser B104. ¿Sí? Claro, Eso esa sería la longitud es o, el o las dos código. condiciones. Claro. Claro. Así vos vas a pedir la correa en la ferretería o lugar que vaya a comprar. Ah, Me veis una correa o dos o tres, B104. Ese sería el claro, código sí. correcto de la correa. Bueno, Sí, ya me mandaron a comprar correos, por eso sí. no, No está sabía cómo bien. llegar a eso, pero sabía que por Que ahí iba. son los dos datos que se necesitan, ¿sí? ¿Está bien? Claro. Excelente. Bueno, ahora una vez que vos tenés el número de la correa, necesitas saber cuántas correas van a cumplir el requerimiento de potencia, porque vos tenés que recordar que vos tenés que transmitir una potencia de 45 CV, la potencia corregida, y eventualmente una sola de esas correas no te va a transmitir toda la potencia que necesitas transmitir. Entonces lo que ahora se hace un cálculo de potencia que tienen ciertos factores de corrección, ¿sí? Los factores de corrección son factores que después afectan a la potencia base. Uno de esos factores es el coeficiente de corrección por longitud, ¿sí? Ese factor lo tiene que tomar también de la tabla. Fíjense en su tabla en qué parte está el factor de corrección por longitud. ¿Sí? Sí. ¿Me encontraron? Sí. Bueno, ¿me pueden decir cuánto es? Para este caso. Número de correa 104 era, si no me acuerdo. 104, sí. Sí. Está el 105 acá. Ponele ese. 105, 1.04. 1,04. Luego hay que realizar un cálculo que es del ángulo de contacto, ¿sí? Sí. Contacto. Fíjense que cuando ustedes tienen, digamos, dos poleas, digamos, una pequeña y una grande, la correa toca en la pequeña, digamos, toca menos que la mitad, ¿ve? Porque es como que se abre, la llega de un lado al otro. Y si ustedes ven, acá no está agarrando todo, agarra menos, ¿sí? Entonces, cuanto más diferentes sean las poleas entre ellas, cuanto mayor diferencia haya entre los diámetros, el ángulo de contacto va a ser más distinto de 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se busca calcular con una expresión que está en la guía, ¿sí? La expresión está aquí, está en la parte que ya estuvimos analizando, que es aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arco de contacto. Acá está. Este es el arco de contacto. Esto acá. El arco de contacto primero se calcula y después se obtiene de tabla el coeficiente de arco de contacto. Es el proceso.
Voy a anotar acá abajo que el arco de contacto tiene que ver con que en la polea pequeña no se completan los 180 grados de contacto. Cuando más diferentes, más distintos son los diámetros, más chico es el arco de contacto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es el valor de alfa. ¿Sí? ¿Cuánto vale? ¿Sacaron? $172,02. 172. 172.2 grados. ¿Sí? Sí. Y ahora entonces con eso tenemos que sacar el C sub alfa. C alfa, ¿no es cierto? De tabla. Fíjense en la tabla de Pirelli cuánto vale el C sub alfa. ¿Sí? Está entre el medio de 270 y 175. ¿Sí? Igual hay dos tipos ahí. ¿Cómo sé si es acanalada o...? Claro, eso, por eso que hay dos tipos. ¿Qué ¿Cómo tipo? que es acanalada? Acanalada es cuando tiene canales. A Y ver, después dice plana, la barra plana. a ver. ¿Qué página del catálogo? 22. Número 20. Al final casi. Sí. La página del PDF. Longitud primitiva 22. Factor L, FC sub alfa. Poleas acanaladas. Polea acanalada plana. Esto acanalada plana se usa en casos que a veces se utiliza la correa, digamos, en una polea que no es en B. ¿Sí? Hay ciertos equipos, por ejemplo, que se utiliza, o antes por ahí se utilizaba más, la salida del motor, por ejemplo, con correas trapezoidales y poleas trapezoidales, y la polea, una polea de llegada, digamos, que salía la polea del eje, por ejemplo, que no era canalada. Así la correa, digamos, tocaba por la superficie lisa nomás de la polea, de la otra polea. ¿Se entiende? Por eso en esta tabla existe esa salvedad, pero nosotros no la utilizamos, ¿sí? Porque nosotros siempre utilizamos una transmisión de potencia, en general en la transmisión de la industria de la madera que nosotros vamos a trabajar, no se usa esto, no se usa este caso en particular. Se usa siempre una polea trapezoidal, para correa trapezoidal en el motor, y en la recepción, o sería en la llegada, también una polea de ese tipo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces tenemos que usar el que dice acanalada nomás. ¿Sí? ¿Cuál es el valor? Eso podría ser 0,985 para que quede... ¿Cuál Porque es? está entre ¿En qué valor? ¿172.5 te da? 172,02 era. Sí. Tenés que hacer una interpolación ahí entre 0,98 y 0,99. De todas formas, Entre medio. no varía No mucho. varía mucho porque es 0,98 y 0,99. O sea, no hay Exactamente, mucho, no hay gran diferencia, por tanta- lo tanto no hay que hacer una interpolación tan estricta numéricamente, digamos, no se necesita, se puede poner 0,985, no hay problema. ¿Sí? Entonces C sub alfa para este caso sería 0,985. ¿Está? Ahora lo que tenemos que hallar es lo que se llama prestación base o potencia base, ¿sí? Que se hace primero el cálculo de la velocidad tangencial, ¿sí? Velocidad tangencial igual a pi por diámetro por n
Todo eso dividido 60. Recuerden que esta fórmula tienen que poner los valores de la misma polea, ¿sí? O sea, si van a poner el diámetro de la polea pequeña, pongan el régimen de rotación n de la polea pequeña y así. No se mezclen, ¿sí? $21,99 metros sobre segundo. Exactamente. 21.99 99 metros sobre segundo, ¿sí? Acá hay una salvedad, ¿sí? Salvedad, que es que no conviene usar correas trapezoidales para velocidades tangenciales mayores a 30 metros por segundo. Si para velocidades mayores a 30 metros por segundo se utilizan correas planas, ¿sí? En este caso, ¿estaríamos bien o no estaríamos mal, digamos? Muy bien, sí. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, continuamos aquí abajo. Vamos a la potencia, ¿sí? Potencia base, ¿sí? PBK, estación básica, es la potencia de, ¿sí? Más la adicional, ¿sí? Potencia adicional. Eso se saca de las tablas. Vamos a las tablas, ¿sí? Con el número de correa. Vamos a ir a la tabla de Pirelli. Aquí. Si encuentran, díganme qué página es. Esta es. Sección D, sección C, sección B. Bueno. Entonces, ¿con qué dato tenemos que entrar? Número de revoluciones por minuto de la polea menor. ¿Cuál es la polea menor? 3000. 3000, perfecto. Estaremos entrando acá. 3000. Y ahí, ¿cuál es el diámetro primitivo de la polea menor? 0,14. 140, ¿no? Milímetros, 140, sí. Entonces estaríamos acá. Estaríamos entre este 137, ¿sí? Y este 142, ¿sí? Estaríamos entre 4,48. ¿Hay qué valor dice ahí? 4,89. 4,89. 5,28. Bueno, no. Sí, tenés razón. Sí. Bueno, en este caso, o sea, posiblemente el ingeniero Sánchez le pida a ustedes en el examen que ustedes hagan la interpolación, ¿sí? O sea, que no hagan solo el promedio de los dos valores, porque puede ser que el valor que ustedes tienen esté más cerca de un extremo que del otro. Por ejemplo, en este caso, 140 está un poco más cerca de 142 que de 137. Pero no hay grande diferencia, pero por ahí en el examen le van a pedir que hagan la interpolación. Entonces yo le voy a explicar cómo se toma la interpolación, ¿sí? Para 142, díganme el valor. Para 142. 4,89. Para 5,28. Para 137 es 5,28. No, 4,89. 4,89. Para 142 es 5,28. 5,28. Entonces lo que vos tenés que hacer primero es la diferencia, ¿sí? La diferencia entre estos dos valores, 4,89 y 5,28. ¿Cuánto es? 0,39. 0. A ver. Sí. No. Sí, 0,39. Sí, ¿Está? sí. Bueno, la diferencia, ¿sí? La tenés que multiplicar por
lo que sería la diferencia de el valor, ¿no es cierto?, nominal, que es 140 menos el límite inferior, 137, dividido el rango total, que es 142 menos 137. Esa sería la proporción que le vas a multiplicar. ¿Qué te da eso? Fíjense que este 140 es el valor que vos querés. El 137 es el límite inferior y acá lo dividís por 142, que es el límite superior, menos el límite inferior. Este valor acá siempre es un factor que es menor a 1. Siempre es 0, algo, ¿no? ¿Está? Sí. ¿Qué te da? 0,23 me da. 0,23, ya todo ya. Sí, Está. sí, todo. Y eso se suma al inferior, ¿sí? Que es 4,89, ¿no es cierto? Y eso te da 4,89 más 0,23. Eso es interpolación lineal. 5,12. 5,12. Entonces 5,12 e interpolación lineal, eso es PD, ¿tá? 5,12 que es PD. Ahora falta la adicional todavía, guarda. Ahí tenemos que ir a la adicional. Vamos a ver. ¿Dónde está la tablita? PF, acá. La prestación adicional tiene que ver con la relación de De transmisión. transmisión. ¿Cuál es la relación de ustedes? 2. 2. 2, sí. Perfecto. ¿Qué potencia adicional tiene? 1,32. 1,32. Bien. Entonces, vamos a la resolución. Y nos va a quedar finalmente que PBK es la P directa, que es 5,12, más la adicional, que es 1,32. ¿Qué valor es? ¿Qué te da esto? 6,44. 6,44. ¿Qué unidad tiene? Fíjense en la tabla. Esto está en HP, la HP. mía. Bien, perfecto. No, la mía era de todo. Está bien, perfecto. Bueno, ahora tienen que hacer la potencia corregida, ¿no es cierto? Que es la potencia corregida, ¿no? PE igual a la PBK por CL por C alfa. Bien. Entonces tenemos 6,44. ¿Cuánto valía CL? 1,04. 1,04 más por C alfa. 0,985. 9,85. Muy bien. ¿Y qué nos da esto? 6,60. 6,60. Bueno, y ahí lo voy a anotar acá. O sea, lo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Es que tener en cuenta que una correa en estas condiciones transmite 6,60 HP. Profe, tengo una pregunta porque me perdí. Sí. ¿Vio cuando en la fórmula esa de PBK? Ujú. ¿Qué es ese 1,32? El 1,32, no hay ni uno, 1,32. 1,32. Ah, ese es la adicional. Dice ella. La relación de transmisión. Prestación adicional. Ah, la prestación adicional. Esto sale de esta tabla acá. Viste que nosotros estábamos trabajando para la básica, acá. Ah, ya. La PB de acá. Y la prestación adicional vos tenés acá, en esta tablita.
acá arriba tenés la relación de transmisión, en este caso es 2, ¿sí? Y eso lo cruzás con los números de revoluciones por minuto que están acá abajo, ¿sí? Ahí está. Entonces te da Eso ese quería valor. ¿Está bien? Bueno, ¿seguimos? Sí. Tener en cuenta que una correa en estas condiciones transmite 6,60 HP y necesitamos transmitir 45 HP. Entonces, HP y CB es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, número de correas va a ser igual a, bueno, 45 HP dividido 6,60 HP. ¿Está? ¿Cuántas correas son necesarias? No sé si divide. 6,8 da, pero me imagino que tiene que ser 7. 7. Sí, sí, tiene que ser 7 porque siempre tiene que ser un número porque son correas, Claro. unidades. Se necesitan 7 correas. Bueno, entonces, de ahí vamos a ir al listado de compras, ¿no es cierto? Porque ya va a ser la compra que tenemos que hacer para armar nuestra transmisión. Sería listado de compras. Sería 7 correas. ¿De qué tipo? B, ¿cuánto? B, 104. 104. 104, tiene que ser del mismo lote, ¿sí? Porque las correas que son de distinto lote o distinta marca tienen leves diferencias en la longitud y eso puede hacer que una correa esté trabajando más que la otra. Entonces tiene que ser del mismo lote para que sean todas iguales, ¿no es cierto? Después tenemos una polea B 140 milímetros de 7 canales, porque va a tener que tener 7 canales para que vayan a 7 correas, y una polea B 280 milímetros de 7 canales también, ¿sí? Y eso sería la transmisión o los elementos que vamos a necesitar para esta transmisión de potencia. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a hacer una captura. Bien. Entonces tenemos resolución. ¿Este qué problema es? 10. 10. Problema 10. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Bueno. Bueno, ¿quieren hacer una captura ahí? ¿Está? Sí. Bien. Vamos a ver un poquito en el aula. Lo que se resolvió, está resuelto el 9, bueno, está el 15 después. Ustedes como tarea podrían hacer el 12, el 11 y el 12, ¿sí? Vamos a mirar. Bueno. Transmisión de Profe, ¿la potencia. tarea le mandamos al grupo o a usted? Como quieran, no pueden mandarme a mí o pueden subirla al grupo, es lo mismo, no hay problema. ¿Le mandamos como imagen o como PDF? Mejor como PDF. Sí, porque imagen por ahí, viste, se mezcla con otra imagen. Yo doy física también y por ahí de física me mandan muchos archivos y entonces ocurre a veces que se mezclan los archivos. Por ahí te llega una foto de uno y después de otro y es más difícil. Entonces si está en un PDF como que están todas juntas, ¿viste? Bueno, Imprimir pantalla. Bueno, lo que entonces tenemos que hacer sería 11 y 12 hablamos. sí. Bueno, esto. Y acá tiene otra parte más todavía. Bueno, entonces esto
Esto le voy a anotar acá. Ejercicios de asistencia para la clase del 25 de septiembre. ¿Está? Ahora sí, ya sabemos que tenemos que utilizar los ejercicios del aula, que son los que están actualizados y con todos los datos correctos. Historia. Ejercicios de asistencia, clase del viernes 25 de septiembre. Bueno, cópienle ahí. ¿Está? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, por el momento estaríamos completos con los temas de hoy. Quedamos para revisar estos ejercicios la clase que viene. Si tienen una consulta, pueden enviarnos por mensaje. Y bueno, y si ya medio este tema lo cerramos la clase que viene, podemos seguir avanzando con los temas que siguen. ¿Sí? Sí. Bueno. Una pregunta, Sí. una última pregunta. Sí. ¿Usted sabe si el profe va a dar clases, profe Sánchez, va a dar clases de teoría? ¿O seguiremos así leyendo nosotras nomás, por nuestra cuenta? Preguntale. ¿Tenés el número? Ah, bueno. Está en Sí, el está en el grupo de grupo. WhatsApp. Sí, Preguntale, ¿viste? Sí. bueno. ¿Cómo van a manejar la parte teórica? ¿Está? Sí, Bueno, nos vemos entonces. bueno. Nos vemos, Nos vemos profe. en la clase que viene. Hasta luego. Sí. Chao, chao. Hasta luego. Chao.